Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos todos a un nuevo programa, un nuevo podcast de Torrid Academy, un nuevo formato que le vamos a llamar La Singularidad. Pretendo traer invitados en este nuevo formato, en este nuevo programa, que traigan conocimientos y nos aporten cosas a todos. La periodicidad de este programa me gustaría hacerla semanalmente, pero no me puedo comprometer a hacerlo así, puesto que ya no depende solo de mí, sino que también tenemos que cuadrar los horarios con los invitados. Entonces mi idea siempre será hacerlo semanalmente, pero quizá lo traiga cada 15 días, cada 3 semanas, a veces quizá cada mes, dependiendo de lo que pueda conseguir. Sin más, quiero presentaros al primer invitado de hoy, de este proyecto, de este programa piloto, por así decirlo. Nuestro invitado es psicólogo y divulgador de psicología, mediador familiar, ha sido también instructor, profesor, maestro de Kung Fu por más de 30 años aproximadamente, y autor del libro Gritos de Mármol. Su nombre, José Molina. José, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido a este proyecto piloto y bueno, por aceptar ser la cobaya de este experimento. Eh, Así que nada, José, ¿qué tal? Pues muy bien, Israel, muchas gracias por invitarme a tu programa o experimento, como tú lo dices, que seguro que vas a tener pues, éxito, porque los temas que tocas creo que son de suma importancia para muchas personas. Así que, pues muchas gracias y un placer. Vale, genial, José. Bueno, cuéntanos un poquito qué estás haciendo actualmente, en qué centras tu trabajo, cuáles son las actividades o tus próximos planes también. Pues mira, a pesar de mi edad, que ya tengo unos añitos, pues bueno, pues precisamente una de las cosas de lo que vamos a hablar ahora, y es una de mis máximas, ¿no? Al final que los miedos nunca te impidan realizar aquello sobre lo que tú sueñas, ¿no? Entonces, bueno, yo al final me tiro a la piscina y después de algunos años pensándomelo, pues este año al final me meto en hacer un máster que además hoy en día es muy necesario. Un Es máster un... general de psicología sanitaria. Ok, vale, vale, genial. Bueno, ¿y cómo es tu trabajo actualmente sobre mediador familiar? Qué es lo que haces? Eh, ¿Cómo funciona? No, a ver, o sea, yo no estoy ejerciendo como tal, pero me pareció muy interesante tener la preparación esa, Ujú. porque bueno, si se media, no lo sé, sé dónde estoy yo y no sé dónde estaré mañana, pero me parece que es muy interesante, es algo muy interesante porque, bueno, es un paso bueno, antes de tener que acudir a los tribunales, generalmente cuando una persona hay conflictos familiares o conflictos de pareja, cuando hay niños por medio o de otro tipo, es decir, en cualquier tipo de conflicto familiar, una alternativa mucho más rápida y muchísimo más económica hoy en día es la mediación familiar. Por eso yo recomiendo que si alguien de las personas que ahora nos estén viendo o escuchando, que si se encuentran en esta situación, que se enteren. Yo no tengo ningún problema si queréis, pero seguro que en su ciudad les podrán informar, porque es una alternativa que yo la recomiendo antes de tener que llegar a juicio y sobre todo si hay niños de por medio o hay hijos de por medio, pues no deja de ser además un hecho traumático para ellos. Entonces, bueno, me parece que sería una buena salida. Bueno, genial. Bueno, pues entonces aprovechando, yo sé que tienes un perfil que además sigo hace tiempo, sigo cafeteando, sé que lo tienes en Instagram, no sé si tienes algún otro perfil donde puedan contactar o cuéntanos un poco dónde te pueden seguir para hablar Sí, contigo. bueno, he de reconocer que últimamente lo tengo un poquito ahí abandonado porque, como he dicho, pues ando pues, con mi cabeza en otras cosas y con mis dos neuronas no me da para más. Entonces, bueno, lo tengo en Instagram, quizás es el que más caso le hacía. Intentaré volver a retomarlo y también lo tengo en YouTube, pero bueno, lo mismo. Y trato que lo que ponga en un sitio lo ponga en el otro, pero generalmente al que más cuidaba era el de Instagram, así que trataré de volver a él. Porque bueno, el otro perfil que hago,
quizás no está directamente relacionado, aunque sí indirectamente, que es el que, bueno, tú ya conoces, el de Kung Fu, el de artes marciales, pero bueno, es quizás otra vertiente. Vale, vale, genial. Bueno, pues nada, solo para recordar, en caso de que os interese el trabajo de José, queréis echarle un vistazo o quizá queréis contactar con él, Sigo Cafeteando es el perfil que podéis encontrar en Instagram y también en YouTube. Vale, José, pues vamos a comenzar. En fin, no sé si lo sabías, pero Toriz Academy nació como un proyecto donde queremos enseñar a las personas cosas que son esenciales, que deberíamos haber aprendido en la escuela, pero no tuvimos la oportunidad porque, en fin, son cosas que nos enseñan. En Toriz Academy dividimos la vida de una persona en 11 áreas diferentes, y a través de esas áreas lo que hacemos es generar contenido pues, para ayudar al propio desarrollo personal de cada uno, ¿no? En todas estas áreas. Nuevamente, tradicionalmente en las escuelas hay muchas cosas que nos enseñan, como puede ser finanzas personales, como puede ser saber lidiar con las emociones, como puede ser nutrición y alimentación, que a pesar de que obviamente siempre en la parte de ciencias aprendemos alguna cosilla, pero no es tan aplicable a nuestro día a día, es algo más genérico. Y en fin, otras áreas. Entonces Toriz Academy nació con ese intuito, ¿no? Con esa misión de enseñar cosas que son esenciales para nuestra vida, para ser mejores seres humanos, por así decirlo, y crecer continuamente. Y la primera pregunta que te quiero hacer en torno a eso, que además es lo que va a abrir, ¿no? el asunto, el tema de hoy es ¿qué vamos a aprender hoy que nos deberían haber enseñado en la escuela, en tu opinión, y que, bueno, que nos serviría en nuestro día a día para mejorar como personas, como seres humanos y para relacionarnos con nuestro entorno? Pues mira, voy a tratar de acercar un poquito el concepto de liderazgo, ¿ok? Okay. Tengo un sobrino que está en Estados Unidos y ha viajado por varios sitios de Estados Unidos, y alguna vez contándome su experiencia yo veo quizás a veces una diferencia, por ejemplo, en la enseñanza con respecto a lo que tenemos aquí en España, ¿no? No digo que sea ni mejor ni peor, pero sí que hay asuntos, hay temas que, por ejemplo, pueden ser muy interesantes y se pueden acercar incluso el hecho mismo de hablar en público, ¿no? Es algo que no se suele enseñar en los colegios, ¿no? Sí. Y tener en cuenta conceptos como liderazgo. Hay aquí, bueno, en todo el mundo hay un tipo de escuela Montessori que también tiene una forma diferente de enseñar, ¿no? Y bueno, este ya lleva varios años por ahí dando, entre comillas, dando guerra, ¿no? Funcionando. Y bueno, es una alternativa diferente. Retomando tu pregunta, creo que el tema del que vamos a hablar hoy, el tema del liderazgo, me parece que es algo que nos va a servir. Yo he dado pues eso, algún curso sobre liderazgo enfocado al deporte. Alguna de las cosas puede que de vez en cuando igual se me escape la palabra relacionado con los deportes o el deportista, porque es algo que quizás lo tengo un poquitito siempre asociado. De hecho, además, siempre he intentado, quizás no con todo el acierto que hubiera deseado, pero siempre he intentado que todos estos conocimientos llevarlos a cabo en mi proceso de enseñanza de artes marciales, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pero es perfectamente extrapolable al liderazgo en cualquier aspecto de la vida, inclusive hasta hacia uno mismo, ¿no? Y solamente ya para finalizar este primer punto, ¿no? Es decir, seguramente que si nos ponemos a pensar y te pregunto, piensa en un profesor que te haya marcado o que recuerdes de la escuela o de tu época de estudiantes, para bien o para mal. Seguro que hay un profesor que nos dejó marcado. Sí. Y lo sepa o no lo sepa, ese profesor estaba ejerciendo un liderazgo. Es decir, al final el liderazgo no deja de ser, entre comillas, no deja más que ser la forma en la que tú tratas que otras personas consigan unas metas, ¿no? El paradigma que tú utilizas para que esas personas lleguen a un fin, ¿no? Sí, desde luego. Y esa es la idea. Ese va a ser el punto que quizás vamos a intentar a ver si podemos arrojar un poquito de ideas o de luz sobre él.
Genial. Bueno, pues antes de comenzar, algo que quiero relatar para todos los que estáis viendo o escuchando este programa, y es uno de los principios básicos que tenemos en Torriz Academy, es que lo que vamos a hablar aquí, los cursos, los contenidos que desarrollamos en Torriz Academy, no los toméis como una máxima, no los toméis como como la verdad absoluta. Creo que tenemos que ser empíricos, entonces coged esto, si tiene sentido, si creéis que puede servir, coged lo que aprendáis, lo aplicáis a vuestra vida, sacáis vuestras propias conclusiones, si os sirve genial, si no sirve, pues bueno, podéis buscar otra cosa. Así que nada, hoy vamos a hablar de muchas cosas, creo que vais a aprender muchas cosas también, y lo que os recomiendo es eso, cogedlas y aplicadlas a vuestra vida y ver los resultados que estas os ofrecen. Bueno, José, yo he investigado por mi cuenta un poquito antes de comenzar esto, con lo cual he cogido aquí una frase de la Wikipedia, que nos dice que el liderazgo es el conjunto de habilidades gerenciales o de las directivas que un individuo tiene para influir en la forma de ser y actuar de las personas o un grupo de trabajo determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo hacia el logro de sus metas y objetivos. No sé qué tan bien está este enunciado o qué tan mal, pero bueno, mi primera pregunta aquí para ti, ¿qué es el liderazgo? ¿Cómo lo definirías? Pues quizás yo lo definiría, a ver si soy capaz de recordar un poquito la máxima que utilizaba Daniel Goleman. Yo lo recomiendo además, Sí. es un autor, es un psicólogo muy conocido, que hablaba del liderazgo como la forma o el paradigma que una persona utiliza para que los demás consigan alcanzar sus metas o convencerles para alcanzar sus metas. Si yo lo pongo en palabras mías, yo digo que imagínate que lideras un grupo, ¿no? Entonces, si cada persona por separado, digamos que tiene, vamos a ponerle el valor de uno, potencial de uno, potencial de uno, potencial de uno diría, pues sumarían 4 su potencial. Uh-huh. Bueno, pues lo que ocurre cuando tienes un buen liderazgo es que no suman 4, suman más de 4, porque la suma de todos juntos es más que la suma por separado. Es decir, consigues sacar lo mejor de cada uno de ellos. Entonces, el liderazgo, aunque lo has resumido, lo has dicho tú bastante bien tirando de Wikipedia, no deja de ser eso, ¿no? Es el paradigma que, repito, que utilizamos para tratar de ayudar a que un grupo de personas o una persona consiga sus logros, ¿no? O las metas que se proponen. Ok, genial. Eso te iba a preguntar ahora sobre el autoliderazgo, ¿no? Porque creo que cuando hablamos de liderazgo, lo primero o la primera idea que se nos viene a la cabeza es eso, un líder y un grupo de personas a ser lideradas. Entonces es algo como de dentro hacia afuera. Pero también existe el propio autoliderazgo. De hecho, en los últimos meses, este año, he leído un libro bastante interesante, no sé si lo conoces, el autor es Bessel van der Kolk, es un psiquiatra bastante famoso ya, yo creo que el hombre tiene que estar cerca de los 80 años, o sea, es alguien que lleva toda la vida trabajando con trauma, con todo el proceso del estrés postraumático, ¿no? Y el libro habla sobre traumas. Y bueno, habla primero en una primera parte, explica un poco a nivel biológico cómo funciona el trauma en nuestro cerebro, después también a nivel emocional y la última parte habla un poquito de las diferentes terapias o diferentes tratamientos que se le puede dar, que hay muchos y variados, y también habla de algunos que quizá la psicología tradicional todavía no contempla, pero que, bueno, él dice que hay que abrir la mente a nuevas posibilidades. Uno de esos tratamientos de los que habla es el autoliderazgo. Y dice que, bueno, que la víctima o el paciente con trauma, parte de la cura y del tratamiento consiste en crear un autoliderazgo de esa persona, porque generalmente la persona traumatizada ha perdido, ¿no? No sé si la potestad sobre él, el poderse autoliderar, el poderse autogerenciar. Entonces,
¿Cómo ves eso tú en tu experiencia y dentro de los conocimientos que tienes, ese Sí, lo que pasa, autoliderazgo? sí, lo que pasa que, claro, yo diferenciaría muy mucho entre lo que vamos a hablar hoy, liderazgo sin más, Sí, y el tema del autoliderazgo llevado a la terapia. Estaríamos hablando de conceptos, son diferentes. creo aunque parecidos, con limitaciones, con parcelas bien diferenciadas, ¿no? Porque además hablar de traumas y hablar de patologías ya estaríamos introduciendo en el tema clínico Ujú. y cuando uno trata a un TEP, un trastorno de estrés postraumático o un trastorno de ansiedad, de lo que sea, efectivamente puede que de alguna forma el, el autoconcepto que uno tiene, que siempre es importante, la autoestima, sean variables que uno tenga que trabajar. Pero claro, uno no puede tomarse eso como que con eso con eso digamos que sería la píldora o la cosa que nos va a ayudar a solucionar el tema, ¿no? Un TEP es algo mucho más. En cuanto a si con el tema del liderazgo o el autoliderazgo, como ese psiquiatra tú dices que comenta su libro, puede estar dañado, sí, probablemente no he leído el libro, no lo conozco su trabajo, pero claro, cuando hablamos de traumas, hablamos de que hay que contemplar muchas variables, cada individuo es cada caso y bueno, quizás eso daría para un programa entero. Sí, sí, sí. Bueno, pero no obstante, quiero decir, el autoliderazgo, quitando la parte de los traumas, ¿no? En nuestro día a día, para nuestra vida cotidiana, es importante y hoy vamos a tocar algunos puntos que puede, o sea, que tienen que ver, ¿no? Con eso. Ujú. Sí, Va. sí, correcto. De hecho, pues hubo un psicólogo muy conocido aquí en España, que se le echaron todas las... Bueno, hoy, por desgracia sabemos la fuerza, a veces también maléfica, que pueden tener las redes sociales, ¿no? Sí. Hay un psicólogo muy reconocido y se le echó... Bueno, además es que cuando un medio de comunicación decide poner el foco sobre ti, ya puedes echarte a correr. Y eso que este es uno de primera fila. Ujú. Y se le echaron, bueno, de hecho hasta le cancelaron el contrato que tenía con una empresa televisiva, Ujú. porque se le ocurrió decir que una persona con depresión es una persona que continuamente vino a decir como que se lo autoinflige, Ok. como que tiene una lectura que él mismo se lo está provocando. Y bueno, si quieren correr hacia mí, que corran también, yo no soy nadie, ¿no? Pero es que este psicólogo no dijo nada que no esté reconocido en el DSM, ¿no? Que es el manual que nosotros utilizamos, ¿no? Precisamente una de las formas que la patología, por ejemplo, de depresión tiene es, retomando lo que tú estás diciendo, es el autodiálogo interior que nosotros tenemos continuamente, seamos conscientes o no seamos conscientes. Un autodiálogo interior que nos produce, en parte, la patología que estamos llevando, en este caso, por ejemplo, de depresión. No digo que sea la única variable, pero sí que es una variable que es muy importante tener en cuenta. Y entonces eso, si lo unimos a lo que tú estás comentando del liderazgo, efectivamente. Por ejemplo, si yo lo retomo en el mundo en el que yo me he movido, en el deportivo, ¿no? En el que a mí me gustaba, Ujú. cuando tú, por ejemplo, como psicólogo, y si lo enfocas hacia la psicología deportiva, cuando tú quieres liderar a un deportista, hay veces que ese deportista tiene una lesión y esa lesión se ha recuperado o ha tenido una mala experiencia en un campeonato anterior, ¿no? Y resulta que llega el momento de volver a retomar los entrenamientos o la competición. Sí. Y aunque físicamente está recuperado, no solo somos una parte física, la parte física puede estar recuperada, pero si tu parte mental no está recuperada, pues a lo mejor no consigues la marca o los puntos que deberías de tener, ¿no? Y eso Ajá. no puede ser un trabajo de liderazgo. Afortunadamente, ya hasta en el deporte empieza a haber psicólogos deportivos, ¿no? Que manejan bien estos términos de liderazgo en equipos. Sí, sí. Yo, solo haciendo un apunte a lo que has comentado de este psicólogo famoso, recientemente estoy leyendo un libro también, eh, en el que menciona, yo no lo conocía, menciona un psicólogo histórico
Además, el capítulo en el que lo menciona habla de los tres grandes, pero que uno de ellos es desconocido. Entonces, todos conocemos a Jung, todos conocemos a Freud, y este tercero era Adler. Creo que es Alfred Adler, que además creo que trabajaba cerquita de, no sé si Freud o Jung, en la misma época, y lo único que tenía división de ideas. Y este Adler, la verdad es que por lo poco que estoy leyendo y conociendo sobre él, iba un poco por ahí, ¿no? Que al final somos nosotros los causantes de estos, pues de una depresión o de ciertos traumas y tal. Bastante interesante. Perdona que te corte, Sí. perdona que te corte, Israel. Y muy importante, porque a veces hay que tener cuidado también con esto, ¿no? Con esto que Ujú. estamos diciendo. Claro, la crítica que se le hacía a este psicólogo precisamente iba en esto mismo que estamos ahora diciendo. Ujú. Dice, "Joder, es que encima eh, le hace sentir al paciente como que es el culpable de su patología. No, 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 aquí no se trata de buscar culpables, Sí. se trata de buscar cuáles pueden ser una de las causas que pueden propiciar que esa patología se acentúe. Ujú. Porque obviamente, si hablamos de depresión, puede haber variables eh, fisiológicas, que Sí. pues, una serotonina, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Genial. Vale, bueno, pues volviendo al asunto del liderazgo. Ok, ¿Existen sí. clases de liderazgo o el liderazgo es el mismo para todos? Vale. Bueno, primero, en cuanto a los tipos de liderazgo, hoy en día hay muchos tipos de liderazgo. Cada día, pues eso, los investigadores o las personas que están muy metidas en el mundo de la investigación, pues tratan de encontrar, de apurar eh, para afinar mejor el tiro, ¿no? Pero bueno, yo voy a hablar primero el liderazgo en cuanto a el objetivo, ¿vale? Y en cuanto al objetivo, vamos a ver un liderazgo, vamos a ver, y todo esto es, voy a hablar de 5 tipos de liderazgo, Ok. ¿vale? Y cuando voy a hablar cuando me refiero a esos 5 tipos de liderazgo, estoy hablando de 5 liderazgos tipo, puros. Luego, siempre va a haber, imagínate que yo te hablo de uno de ellos y dices, este me gusta, pero es que esto no me gusta del todo. Esos 5, cada uno luego puede hacer una mix, Ok. ¿vale? Y es perfectamente lícito. De hecho, bueno, yo creo que todos lo hacemos, ¿no? De una forma consciente o inconsciente. Ok. Vale, pues decía, 2 tipos de liderazgo. Uno, en cuanto hacia uno que se enfoca. Hay un tipo de liderazgo que está enfocado hacia las metas. Es decir, este tipo de liderazgo es el que cuando un grupo de personas, su única misión, el objetivo principal es conseguir resultados. Este tipo de liderazgos puede estar muy bien, pero normalmente aquí la opinión del líder es tácita, es exclusiva. Solamente él tiene su opinión, él es el que dirige el barco y Ujú. las derrotas no se suelen tolerar muy bien, ¿no? Ajá. Entonces, aquí no hay lugar para las relaciones. El único propósito del grupo es conseguir la meta. Lo demás, lo demás pasa a un plano secundario. Luego tendríamos, si queréis, el opuesto, ¿no? Que sería el liderazgo que se basa en las relaciones, que se enfoca hacia las relaciones. Ok. No quiere decir que no haya una meta, pero quizás la meta puede ser algo, bueno, que está ahí, pero que a veces incluso hasta la excusa, ¿no? Pero que quizás lo que más importa es las relaciones personales, ¿no? Ujú. El trato. En este tipo de liderazgo, los errores son tomados como oportunidades para aprender. Ok. Y generalmente, al contrario del otro, que la estructura era vertical, en este la estructura es horizontal. Es decir, no hay personas que tienen más voto o más peso que otras personas. Aquí todas las personas están exactamente igual. Y en ningún momento el individuo pierde su identidad. Si nos da tiempo, ya hablaremos más adelante del tema de la identidad, cuando uno se mete en un grupo, de lo que sucede con la identidad. Pero bueno, en este grupo la identidad estaría conservada. Ok. Y solo cortándote rápidamente, eh, a pesar de ser contrapuestos, ¿se pueden mezclar estos dos liderazgos? Sí, sí, perfectamente, perfectamente. Yo creo que
que incluso sería posible imaginar y hasta deseable, ¿no? Es decir, si yo tuviera una empresa en la que yo dirigiría un grupo de personas, obviamente mi propósito de la empresa es tratar de que sea lo más productiva posible. Sí. Pero a veces en ese intento de mi meta es máximas ventas, máxima rentabilidad, pensamos erróneamente que el tema personal, las relaciones interpersonales tienen que pasar a un segundo plano. Afortunadamente eso hoy en día las empresas, quizás las americanas ya nos llevan hace muchos años bastante distancia, pero también aquí en España se están haciendo importantes cambios. Yo tengo una conocida que trabaja, me dijo, en Google, debía estar creo que por Irlanda, si no recuerdo mal, hace años, y precisamente tenían este tipo de situaciones, ¿no? Incluso luego veremos una en la que mejor encajaba, la última de la que voy a hablar es donde mejor encajaría, ¿no? En el que tú tienes tu meta, pero a la vez no se olvida porque egoístamente como empresario a ti te conviene. Sí. Cuando las personas trabajan a gusto, producen más. Sí, totalmente. Bueno, pues hemos visto entonces dos tipos de liderazgo en función de las metas donde tiene el foco. Vale, vamos a ver ahora el liderazgo en función de cómo el líder lidera. Bueno, vamos a imaginar un liderazgo en el que solo el líder es el que tiene la voz cantante, la información solo va de forma vertical de él hacia sus subordinados y además ejerce su liderazgo de una forma... ya he dicho antes, estoy todas las posiciones, ¿vale? Okay. Aquí en este tipo de liderazgo, el líder lo que hace es ser un líder muy tajante, no admite la crítica ni las opiniones. Su voz es la única. Este tipo de liderazgo es el que se llama liderazgo autocrático o autoritario, ¿vale? Si yo te preguntase si te parece, ¿dónde crees tú que podría encajar? Porque este tipo de liderazgo tiene una cosa muy buena, que cuando las decisiones que tienes que tomar solo las tomas tú, ¿se te ocurre algo? ¿En qué situaciones se puede venir muy bien? Bueno, yo, por mi experiencia... Una entrevista dorada. Sí, por mi experiencia laboral, yo siempre me consideré muy colaborativo y me gustaba escuchar las opiniones del resto del equipo. He ejercido como líder en muchos puestos, en muchos cargos de trabajo, pero quizá haciendo retrospectiva sí que pequé algunas veces de esa abertura, es decir, y eso generó situaciones en las que había demasiado diálogo, al final no tomábamos una decisión, y incluso se generaban algunos conflictos. Entonces, quizá en ese momento lo mejor es que el líder, en ese caso era yo, tenía que haber tomado una decisión de, bueno, mira, ya está, todo el mundo ha hablado, vamos por aquí, no vamos a hacer aquí votación, a ver si nos ponemos de acuerdo, porque si no, podemos estar aquí días, semanas y no vamos a llegar a ningún lugar. No sé si te he respondido a la pregunta. Sí, me ejercías de un líder del tipo que vamos a hablar ahora, pero llegado el momento, ejercías este tipo de liderazgo. Se acabó, hay que tomar una decisión y la tomo yo, ya que no llegamos a nada. Pues efectivamente, este tipo de liderazgo suele venir muy bien cuando se necesitan resultados rápidos, se necesitan resultados ya. O también cuando las personas, los subordinados que tú tienes son personas que no tienen una buena preparación o una adecuada formación. Entonces, digamos, son puestos que no son difíciles de realizar, ellos hacen su trabajo y tú les tienes que guiar. Entonces no tienes más que obedecer. Entonces, bueno, pues está bien. Tiene sus desventajas, lo que pasa que no me voy a entretener, voy a tratar de pasar, luego si nos sobra tiempo ya volveremos si queréis, pero voy a pasar sobre ellos porque todos tienen sus ventajas, pero también tienen sus desventajas. Y cada uno necesita, el líder necesita tener una serie de características que le viene bien conocer en función de qué tipo de liderazgo quiera realizar. Okay. Pero bueno, como voy a pasar muy rápido por encima de ellos y luego si nos sobra tiempo, si quieres, podemos volver y si no, pues nada. El otro tipo de liderazgo sería el liderazgo democrático.
Ok. ¿vale? Este es el tipo de liderazgo del que tú me estabas hablando, ¿vale? Es un liderazgo en el que efectivamente aquí el líder ya no hay una relación tan verticalizada, sino que es una relación mucho más horizontal. Trata de que, aunque siga habiendo un líder, pero sí que deja margen de responsabilidad y de maniobra a los subordinados, trabajadores, deportistas, etcétera, etcétera. Ujú. Eh, Como digo, este tipo de liderazgo puede venir muy bien eh, en situaciones en las que la persona sí que tiene una cierta, los subordinados o los liderados, mejor dicho, tienen una cierta formación. Ya tienen algo de formación, o a lo mejor tú como líder, una de tus metas, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Es algo que yo siempre he intentado. Lo mío que era relacionado con las artes marciales no deja de ser, como lo mismo que tú, un liderazgo autocrático, pero intentando también que sea democrático. ¿Por qué? Porque con este tipo de liderazgo lo que tratas es de potenciar que la persona se empodere, Ujú. consiga su propia formación y no acabe siempre dependiendo de ti. Entonces, es como si fueras un educador, alguien que trata de formar a alguien, ¿no? Y no Ujú. quieres que lo que tu máxima es que esa persona consiga sus metas, pero ojo, que aquí a veces el riesgo del líder, lo que en ese tratar de dejar de hacer, cae en el error de que los demás, efectivamente, vean que él, pues eso, como que es un líder que está ahí un poco de paso, ¿no? Sí. Y bueno, bueno, aquí la comunicación sí que era bidireccional, ¿vale? Aquí hay es decir, el líder dirige, pero también hay una relación de abajo arriba que hay un feedback en los que los otros le dicen, oye, pues mira, yo creo que esto podía ir mejor así o qué te parece así. Ok. De hecho, se trata de eso. Bueno, y el último toma el nombre de una palabra que yo creo que viene del francés, ¿no? El modelo autoritario, perdón, el liderazgo laissez-faire, que es algo así como dejar hacer, ¿no? Ujú. Este tipo de liderazgo, precisamente todavía, el tema de dejar las riendas bajo los subordinados, perdón, o los liderados, todavía se ve más acentuado. Aquí el líder no es que no esté, el líder está, pero está en un plano mucho más alejado. Les deja hacer mucho más. Es decir, solamente, claro, se corre el riesgo de que los liderados crean que están solos, Sí. porque, porque suelen ser liderados con mucha formación. Suelen ser gente que ya está muy formada. Si hablamos de trabajo o de deporte, son personas especializadas en lo suyo. Lo bueno de este tipo de liderazgo es que no es casi no es necesario esas reuniones que a veces es bueno tener en los grupos, porque, porque además se crea una sensación grupal, pero aquí, como cada uno ya está especializado en lo suyo, lo que suele suceder es que a veces tienen una sensación como que no, como que el líder no está encima de ellos. Y también se corre el riesgo de que pierdan, no tienen una visión tan global y están especializados en lo suyo y a veces pierden la meta última, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Ellos están trabajando cada uno en sus metas y a veces tan especializados en sus metas que se olvidan de la meta última. Por eso el trabajo del líder ahí es importante para que no se olvide de que su trabajo es en un segundo plano, pero estar controlando de vez en cuando, ¿no? Y darles un feedback también. Ok, ok. Genial. ¿Y el liderazgo impacta o llega a comandar nuestras emociones? Y si es así, ¿cuáles son las repercusiones en el individuo y en el Según grupo? Kidshead, haz un registro de Opa. tus emociones positivas. Aquí está Google escuchándome. Mira, mira, vamos a hablar, es que casi en cualquier cosa que el ser humano haga, por eso a mí me encanta la psicología, ¿no? Porque Ujú. es que somos seres sociales. Sí. Y cualquier cosa que hagamos, pues no solamente somos un pedazo de cuerpo con huesos y músculos, sino que hay algo más que no se ve, no se aprecia, a veces se puede medir, Sí. pero está ahí escondido, ¿no? Entonces las emociones inundan cualquier cosa de lo que nosotros hagamos. Y en este caso, en el tema del liderazgo,
el líder debería de ser una persona que se preocupe en formarse, en adquirir conocimiento sobre cómo las emociones pueden influir en el manejo de grupos, ¿no? ¿Cómo puede influir? ¿Cómo puede influir esto? Entonces, solo un apunte. En tu opinión, quien esté en una posición de liderazgo o quien quiera asumir una posición de liderazgo, esto sería básico. Por supuesto, por supuesto. Es decir, para mí una de las cosas que va a diferenciar un buen líder no es aquel que tiene conocimientos. Un buen líder es la persona que tiene conocimientos y sabe transmitirlos. Y saber transmitirlos implica tener una cierta contenido de inteligencia emocional, ¿no? Porque esto, egoístamente, va a redundar en tus éxitos. Sí. De hecho, yo todo lo que estoy diciendo, si a alguien le interesa, le puedo decir los datos, estudios e investigaciones que se han realizado, ¿no? Hay una cosa que se llama el afecto compartido. O sea, no son cosas que uno dice y que quedan en el aire, no, son hechos demostrados, porque hay estudios que lo demuestran. Sí. Hay estudios que demuestran, se han hecho estudios con equipos deportivos de éxito, se han estudiado sus emociones y se ha visto como las emociones de ese grupo, el grupo que estadísticamente tenía mejores datos, son los que tenían un afecto compartido. Y alguien puede pensar, claro, cuando te van bien las cosas es fácil tener un afecto positivo. Sí. No, pero es que también a la inversa. Cuando tú tienes un afecto compartido en un grupo, voy a poner un ejemplo, lo hago al revés. Bueno, de hecho, voy a hablar, si queréis, hasta con datos, con un dato, teóricamente ficticios, ¿vale? Imaginaros el mundo del baloncesto, ¿vale? Dos personas con unos números regulares, jugando en un equipo con un ambiente en el equipo más bien tenso porque va hacia abajo. Estos dos jugadores a mitad de la temporada son fichados por otros equipos. Estos dos jugadores con sus resultados mediocres pasan a ser unos dos jugadores con unos resultados bastante buenos. Van a acabar en equipos, casualmente, en equipos que hay un ambiente positivo. Hay una cosa en psicología que se llama afecto compartido. Las emociones se contagian. Todos hemos visto esos vídeos que hay por internet de una persona yendo en el metro, se empieza a reír y todos los que están alrededor, a carcajada limpia, y todos los demás se contagian, ¿no? Sí. O alguien ve reír a un niño y te surge esa sonrisa, aunque sea interior, ¿no? Ajá. Pues es que efectivamente, es que somos seres sociales, somos seres emocionales, y eso influye en todo lo que hacemos. Y cuando tú entras en un grupo, imagínate que tú entras nuevo en un trabajo, y tú ves que la gente, cuando entra el jefe, está a lo suyo, está tensa, nadie se levanta de sus asientos, no sé, parece que hay algo espeso que se respira. Sí. Pues aunque tú fueses con la mejor de tus intenciones, te acaban contagiando. Lo que suele decirse que es un ambiente tóxico. Sí, sí. Bueno, y a la inversa, tú puedes ir una persona con el ánimo muy bajo, entras en un grupo en el que todo el mundo parece que son, con perdón de la expresión, los Hare Krishna, joder, y te vienes arriba. Sí. ¿Por qué? Pues porque te has imbuido de esto que se llama en psicología el afecto compartido, ¿no? Entonces, un psicólogo debería de preocuparse en formarse un poco, porque sus conocimientos, si va a liderar, sus conocimientos específicos se sobreentiende que los tiene. Pero claro, eso no quiere decir que luego vaya a ser un buen líder, porque un buen líder debe saber enseñar. Y para saber enseñar debes de saber entender los sentimientos y cómo esto puede influir en tus resultados. Ok. Sí, no, desde luego, uno de los pilares básicos que trabajamos aquí en Torita Academy son los hábitos y quizá una de las premisas es que somos víctimas de nuestro ambiente, con lo cual totalmente de acuerdo con lo que has comentado. Al final nos contagiamos en el local en el que estamos viviendo, ¿no? Y hablando un poco de esto, ¿no? Sobre las repercusiones del individuo y del grupo, es ¿cómo afecta el liderazgo al sentido de pertenencia e identidad del grupo? Pues yo a los que te están escuchando ahora mismo, o que te están viendo, les haría que hicieran un ejercicio de imaginación. Y tú también, Israel, imagínate que vas en el autobús
y, y hay pues una pareja, 2 o 3 personas detrás de ti que están hablando sobre algo en lo que tú te encuentras muy identificado. Imagínate que tú formas parte de un grupo de baloncesto o de ayuda, yo que sé, a la inmigración o de ayuda, ¿vale? Que cada uno se imagine con qué grupo uno más o menos se siente a gusto, identificado. Hay gente que es muy famosa de un equipo de baloncesto, Sí. pues que se imagine que, ¿no? Imagínate que los que están detrás de ti están echando pestes, están hablando, pues esto, lo otro. Automáticamente lo que suele surgir, lo que puede suceder es que a la persona o se gire y le dé una mala contestación o que no se gire, pero le surja dentro una sensación desagradable y de quedarse con ganas, ¿no? Eso a veces suele suceder. Bueno, Sí. de hecho yo cuando alguna vez he dado, pues este tipo, llegaba a este punto, ¿no? De ver de qué forma puede afectar las emociones, ¿no? Y de qué manera la identidad grupal es importante para el liderazgo, yo explicaba cuando a mí por causas personales me tenía que desplazar a un equipo, aquí cerca de donde yo vivo, a ver un partido de baloncesto. Yo no soy una persona especialmente forofa. Disfruto del deporte sin más, pero si gana, gana, si pierde, pierde. Bueno, pero Sí. yo me tenía, además tampoco soy una persona, creo que, excesivamente efusiva. Ujú. Pero me tenía que desplazar periódicamente, pues, para ver jugar a un equipo. Bueno, pues ese equipo esa semana le tocaba jugar contra uno de los más grandes de la liga, que es el Madrid, Real Madrid, de baloncesto. Ok. Bueno, el partido estuvo a cara de perro. Bueno, Y cuidado con lo que dices del Madrid, que yo soy del Madrid, ¿eh? pues el equipo al que yo iba a ver, Sí. o sea, es que igual que en las películas, ¿no? En los últimos segundos acabó ganando al Madrid. Y de repente yo, con la persona que tenía a mi lado, no la conocía de nada, me encontré a él dándole un abrazo, saltando, brillando. ¿Por qué? ¿Qué es lo que había sucedido? ¿O qué os ha sucedido a vosotros en ese ejercicio de visualización cuando vais en el autobús y alguien habla mal sobre un grupo con el que os sentís identificados? Bueno, pues lo que ha sucedido es lo siguiente. Yo, sin saberlo, había desarrollado lo que en psicología se conoce como identidad grupal, ¿vale? El individuo, cada uno tenemos un tipo de identidad que hemos ido adquiriendo con los años, fruto de nuestra experiencia y del hecho de vivir, y nos identificamos por lo que hacemos, por lo que somos, cada uno se identifica con... Vale, cuando entras a formar parte de un grupo, cuando tú empiezas a entrar en un grupo, seas consciente o no seas consciente, empiezas a sentirte imbuido, empiezas a sentirte no diluido, pero en cierta forma arropado y empiezas a adquirir los valores, los pensamientos, los deseos, las metas, los sueños de ese grupo. Okay. Y entonces tu identidad personal pasa a un segundo plano y empieza a aparecer eso, la identidad grupal. Y esto es algo inherente. Y hoy en día no voy a entrar demasiado porque puede ser para bien. La identidad grupal puede ser muy buena o muy mala. Sí. Podría recomendar un libro sobre acoso escolar que es el lado oscuro, ¿no? de la identidad grupal y lo que las personas somos capaces de hacer cuando nos sentimos arropados por un grupo, ¿no? Pero bueno, yo hablo ahora del lado positivo, de sentirse identificado con un grupo. Bueno, en cuanto a esto que tiene que ver con el liderazgo, pues tiene que ver mucho. Cuando una persona se siente identificado con un grupo y el líder sabe cómo utilizar las identidades grupales, el líder puede hacer que cuando sus deportistas, sus trabajadores, la gente con la que él tiene ese grupo, quiera que ese grupo sea más efectivo, no tiene más que preocuparse por desarrollar un buen espíritu de identidad grupal. Entonces, la identidad grupal va a influir mucho en cómo uno va a obtener los resultados, porque lo que hace es que el grupo lucha más por las metas del grupo, es decir, las personas al final acaban echando todo lo que tienen, ¿no? Entonces, es muy importante que un líder tenga claro que esto es algo que es una herramienta que tiene que tenerla clara, ¿no? Para utilizarla.
Genial, genial. Bueno, por cierto, para quien se haya quedado curioso, has hablado de un libro. Dinos el libro. ¿Cuál es el libro este de acoso escolar que has comentado que podrías Acoso recomendar? escolar. Si quieres, me puedo escapar 10 segundos y te lo traigo. Sí, claro. No sé si se ve bien. Ujú. Esta además es una profesora, esta la tuve yo me lo compré después de que descubrí vi que la había escrito una de las profesoras que tuve yo en la universidad. Ah, mira, qué bueno, qué bueno. Vale, vale, genial. Pues nada, para quien se haya quedado curioso, ahí tiene el libro. Eh, cambiando de asunto, no, algo que está completamente relacionado, pero hablemos ahora de la motivación. ¿Cómo esta afecta al liderazgo y cuál es su relación con el liderazgo? La motivación, bueno, si primero déjame poner un ejemplo de lo que ocurrió cuando a unos niños se les ponía a hacer unos ejercicios, unos trabajos, ¿no? Ujú. Y ellos disfrutaban con ese trabajo, ¿vale? Ok. De estos niños se cogió a una de las niñas que disfrutaba mucho haciendo el trabajo y se le empezó a recompensar por hacerlo. Esa niña al poco tiempo ya no quería seguir haciendo ese trabajo. Se llama la sobrejustificación. ¿No? ¿Ok? Creo que tengo por aquí el apunte. Si luego lo encuentro, bueno, luego si lo encuentro te lo paso. La sobrejustificación del Lepper. Esto es una investigación que se hizo. Yo también hay un experimento parecido en un documental que había en Netflix de varios capítulos, creo que se llamaba Los 100, no me acuerdo mucho, creo que de los 100, eran todo investigaciones psicológicas. Y esto se había hecho con adultos, y es algo lo mismo, es decir, ¿a dónde quiero ir? Pues porque hay dos tipos de motivación, la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Eh, la motivación intrínseca es aquello que tú haces no por la recompensa, sino porque te gusta hacerlo, solamente por el hecho de hacerlo. Disfrutas con lo que haces. Por No vocación. tienes, correcto, no tienes un beneficio económico. Ujú. La motivación extrínseca, ya hay mira, sí, aquí lo tengo, mira, estoy viendo ahora mismo. El experimento de Lepper y la sobrejustificación. Si alguien quiere buscarlo, puede encontrar cómo la recompensa, cuando no es necesario, lo que hace es obtener un efecto indeseado. Ok. De hecho, se han hecho investigaciones con ratones, bueno, ahora no me enrollo, pero podéis encontrar mucho por internet investigaciones con ratones cuando se les pone cantidad de comida y cómo va cambiando en función de, uno dice, bueno, pues cuando le pones más, pues más produce. Pues sí, pero no, hay un efecto bucle, hay una subida y luego hay una bajada, ¿vale? Sí. Bueno, pues la motivación intrínseca es esto, es aquello que nosotros hacemos, la energía, las ganas de hacer algo, pero por el mero hecho de hacerlo. Y a veces, los padres, con la mejor de las intenciones, a veces queremos que alguien, que nuestros hijos o que la persona que tenemos a nuestro cargo produzca más de algo o haga más algo, y creemos que poniendo una recompensa de forma constante vamos a obtener mejores resultados. Y lo que podemos obtener es efectos contrarios. Bueno, y la motivación extrínseca es la contraria. Esta sí. Esta es la motivación que uno hace las cosas, esa energía, esa pulsión por hacer algo viene dada precisamente por la recompensa. Pero puede ser una recompensa material o puede ser una recompensa interior, el reconocimiento, la Sí. fama, el deseo de... ¿vale? Esos son los dos tipos de motivaciones que existen, ¿no? La intrínseca y la extrínseca. Y la extrínseca está bien, sí,
yo personalmente prefiero la motivación intrínseca, la que tú haces las cosas porque te apetecen. E inclusive a veces hay quien decía que la motivación intrínseca es la motivación con la que uno nace. No, no es cierto. No es cierto. A mí hubo una época de mi vida en que yo odiaba las matemáticas. Yo no soy una persona, soy muy malo para los números. Pero tuve un profesor que consiguió que me apasionasen los números. En aquella época, ¿eh? Luego ya me volvieron a Es decir, a veces es cuestión de tener al lado una persona Sí. o algo que te hace que aquello por lo que tú no creías que tenías interés, resulta que despierta en ti una motivación por hacer algo, ¿no? Esa es la motivación intrínseca, la que no busca recompensa. Sí, sí. Entonces, quizá un punto destacable es decir que la motivación no nace, sino que también se hace. Es decir, puede También nacer, está- pero también se hace, ¿no? Sí. Vale. Pues esto está un poco relacionado con la próxima pregunta, ¿no? ¿Qué nos motiva? Entiendo que hay una expectativa detrás de nuestra motivación y hay incluso bastantes teorías. ¿Nos puedes compartir algunas sobre la motivación? Hombre, más que descubrir qué nos motiva, que de una forma secundaria también lo hace, pero como líder, te puede interesar descubrir si la persona que tienes al lado está lo suficientemente motivada, porque te puede parecer que sí, pero resulta que no. Ajá. Entonces, bueno, yo os diría, yo te digo, vamos a hacer otra vez un pequeño ejercicio, ¿vale? Vale, imaginad algo que os gustaría, lo típico que la gente hace el propósito de Navidad, ¿no? Algo que queréis conseguir, ¿no? Un camino hacia el que os vais a enfocar o que os gustaría tal. Vale. Ahora quiero que penséis en eso que habéis dicho y ahora quiero que penséis en las probabilidades que vosotros creéis que del 1 al 10, quiero que le deis un valor imaginario de qué probabilidades crees que tienes de conseguirlo. ¿Vale? ¿Lo tenéis, ese número? Ujú. Ok. Probabilidad que creo que tengo de poder conseguirlo. En cuanto a, pues, igual se me hace muy difícil, no me veo con capacidad, yo creo, vale. Y ahora que creo ese número conservarlo. Y ahora vamos a imaginar otro número del 1 al 10 en función del valor que nosotros le damos a eso por conseguirlo. Es decir, para mí lo valoro mucho. Del 1 al 10 lo valoro en un 8 o en un 3 o lo valoro muy poco, un 2. Ujú. Bueno, pues ahora esas dos cifras, multiplicarlas. Si os da menos de 36, ese no es vuestro camino, probablemente. No estáis lo suficientemente motivados. Bueno, esto es una adaptación mía particular de la teoría de expectativa y valor de Atkinson, ¿vale? Ok. Esto habla de la intención yo por eso digo que es una valoración mía, es una adaptación mía. Llámese intención, llámese motivación, ¿vale? De realizar la intención de realizar algo Ujú. está condicionada a las expectativas que tú tienes de alcanzarlo y el valor que tú le das. Si al final obtienes del 1 al 10 en cada uno y los multiplicas y te da menos de 36, es que estamos hablando de que o a ti como líder tienes que empezar a plantearte o tratar de descubrir si es que a lo mejor a la persona no le da mucho valor, con lo cual, si no le da mucho valor, pues plantéate si realmente merece la pena de convencerle de lo contrario. O a lo mejor es que tiene una autoestima muy baja porque cree que las expectativas de conseguirlo son muy escasas, con lo cual igual sería cuestión de trabajar sus expectativas, su autoestima. Ujú. Pero cuidado con esto porque como líder yo siempre digo que es muy importante que seamos honestos y que no vendamos humo. Es decir, es la famosa frase de decir, si tú quieres, puedes, pues queda muy bien en las frases de New Age, que hay muchas por internet y están muy bien, ¿vale? Pero yo digo que a mí me encantaría bailar como Michael Jackson y eso no va a suceder, ni cantar como él, porque mis características son características. Sí que es cierto que puede haber un factor importante de cambio en todas las personas cuando una cosa es lo que tú crees que puedes conseguir y otra cosa es al final lo que consigues. Pero entre esos dos umbrales,
suele haber a veces también una distancia que la gente nos emperramos en pensar de que si tú quieres, puedes. Pues no, no siempre. No siempre. Si yo quiero ser una vaca, por más que me empeñe, no voy a dar leche. O sea, Sí, que no hay sí, forma. Es ser realistas, ¿no? Entonces, manejar bien la teoría de expectativa y valor de Atkinson. sí. Yo creo que además esto tiene un poco que ver. Hace poquito, en las últimas semanas, hemos publicado en Toriz Academy algunos contenidos que tienen que ver con esto. Y hablábamos de lo que se llama un poco el deseo original, ¿no? Creo que el ser humano es como una cebolla con muchas capas en muchos sentidos, ¿no? Y muchas veces cuando tenemos un propósito, un objetivo, una meta, eh, que parece que es eso, pero eso a veces es la punta del iceberg. Por debajo de eso hay muchas otras motivaciones. Entonces, incluso nuevamente los hábitos es algo que trabajamos muchísimo en Toriz Academy. De hecho, hay un curso totalmente enfocado en eso. Y se habla que el cambio más poderoso que podemos tener y el más efectivo siempre será al nivel de la identidad, no del resultado. Entonces, un ejemplo muy básico es, por ejemplo, que alguien dice, bueno, quiero adelgazar 8 kilos. Entonces, lo puedes conseguir, pero ese cambio generalmente no se va a mantener. ¿Por qué? Porque tú te has ido a un propósito, a algo muy concreto. Ahora, si tu cambio lo realizas a nivel de identidad, es decir, mi propósito no es adelgazar 8 kilos, mi propósito es ser una persona sana, con una buena alimentación, con un ejercicio regular, etcétera. Probablemente si tienes 8 kilos de más y realizas todos esos cambios a nivel de identidad, en mantenerte una persona sana, bajar 8 kilos y volver a tu peso ideal va a ser una consecuencia. Y eso es un cambio que vas a mantener en el tiempo, porque lo estás haciendo a nivel de identidad. En cambio, nuevamente, si lo haces solo quiero bajar 8 kilos, bueno, puedes hacer una dieta muy agresiva, puedes hacer ejercicio durante un tiempo determinado hasta que lo consigues, pero difícilmente después te vas a quedar en ese peso el resto de la vida. ¿Por qué? Porque tú ya has conseguido lo que querías y vas a otra cosa y vuelves a tus malos hábitos, etcétera. Ahora, cuando trabajas a nivel de identidad es algo que generalmente ya se queda más permanente. Y eso también tiene que ver un poco con la motivación, ¿no? Con qué nos motiva, o por lo menos cómo lo entendemos. No sé qué te parece esto. Sí, sí, no, me parece bien. Lo que pasa es que estaba pensando que, o sea, que yo comparto tu visión de que me parece mucho mejor, me parece más saludable que alguien quiera adelgazar por un tema de salud, ¿no? Por un tema de salud, porque, no sé, estamos obsesionados también hoy en día con el tema de la estética, de los cuerpos perfectos, y a mí me parece perfectamente válido que una persona, prefiero que una persona se plantee cuidarse la salud, pero entiendo también que una persona, bueno, pues también entiendo que una persona pues, le preocupa mucho la estética, es su decisión, y que quiera adelgazar simplemente por un hecho estético. Bueno, pues es su decisión, su estima quizás habría que trabajarla más por otros aspectos, pero bueno, en cualquier caso, si yo fuera la persona que tiene que trabajar con ella para focalizar un poco ese trabajo, no me importaría saber un poco cuáles son sus expectativas, porque claro, si quiere adelgazar, al margen de cuáles sean los motivos, si quiere adelgazar, si sus expectativas no son realistas, o a lo mejor le está dando un valor exagerado a la imagen, pues quizás son aspectos que, como en mi caso, como psicólogo, deberíamos de preocuparnos en mejorar, ¿no? Ujú, sí, sí. Bueno, y para finalizar ya un poquito todo este asunto del liderazgo, a la hora de motivarnos, has hablado un poquito antes de esto cuando hablabas de las recompensas, pero ¿cómo impactan tanto los castigos, ¿no? como los refuerzos en los individuos? ¿Cuál es la mejor estrategia a seguir? Porque creo que actualmente, ¿no? Hay mucha narrativa, hay mucha literatura sobre este asunto y creo que venimos de una era que, sobre todo desde la revolución industrial, ¿no? donde quizá con unas ideas un poco más primitivas, donde siempre se usaban los castigos para motivar. Ahora
no sé, en mi opinión, veo que estamos pasando un poco al otro espectro de, no, hay que reforzar, pero acabas de comentar que hay veces que el refuerzo no es bueno, es contraproducente. Entonces, existe, es decir, ¿cómo encontramos este equilibrio entre refuerzos y castigos? ¿El castigo todavía es efectivo a día de hoy o no? A ver, el castigo puede ser efectivo en determinados casos, ¿vale? En Ujú. determinados casos. Hay que distinguir refuerzos. En psicología distinguimos entre refuerzo positivo y refuerzo negativo, y el castigo también distinguimos entre castigo positivo y castigo negativo, ¿vale? Ok. Por ejemplo, eh, siempre, que quede claro, siempre va a ser mejor un refuerzo. Pero eso no quiere decir que en determinados momentos el castigo no sea efectivo o no vaya a ser necesario. ¿Okay? Ok. Puede haber problemas, si hablamos de, por ejemplo, de niños, puede haber problemas de conducta o puede haber trastornos de conducta. eh, es decir, puede haber motivos o variables que nos hagan, si somos pedagogos, si somos psicólogos, si somos educadores, que nos hagan al final tener que decantarnos por poner un castigo. No pasa nada. El caso es que lo que hace falta siempre es que el castigo no sea desmesurado y que sea contextualizado y en el momento, no prolongado en el tiempo, ni mira, ¿te acuerdas anteayer lo que hiciste? No, no, no. Entonces, sobre todo, castigo positivo, perdón, refuerzo positivo y refuerzo negativo. Esto es con lo que más tenemos que trabajar, ¿vale? Como decía una psicóloga, más zanahoria y menos palo, ¿vale? Más zanahoria y menos palo. Entonces, eh, como refuerzo positivo va a ser siempre todo aquello, no tiene por qué ser material, ¿vale? Porque, como decíamos antes, los refuerzos, acaban de hacer alusión, el tema de poner más premio, el hecho de que se ha hecho con ratones, ¿no? Más premio no siempre implica, no, el refuerzo puede ser una palabra de aliento, un reconocimiento en público, un tocar la cara o una palmada en la espalda y decir que bien, ¿no? Es decir, eso es un refuerzo positivo. Ujú. Un refuerzo negativo, yo, por ejemplo, como entrenador, como cuando estaba dando clases, pues imagínate que me tocaba en una época estar, yo qué sé, hacer durante unas cuantas series de muchas patadas rápidas, un trabajo muy físico, y de repente, pues decido, en función de los resultados que yo obtengo, que yo voy viendo que esa persona se esfuerza y tal, de repente eso que por la persona yo entiendo que es percibido como algo que tiene que hacer pero que no le gusta, le quito y le pongo a hacer otra tarea que le gusta más. Ujú. Entonces, le acabo de hacer algo positivo. Entonces, ¿qué he hecho? Con los refuerzos, lo que consigues es que la conducta que tú quieres se repita más adelante. Es decir, el comportamiento que tú quieres, su forma de actuar, se repita en el tiempo. Ok. Con el castigo lo que haces es el efecto contrario. Lo que haces es que consigues que aquello que crees que no debería hacer, deje de hacerlo. Ok. Entonces, por ejemplo, en deporte, un castigo positivo es sacar una tarjeta roja, ¿no? Le pones algo que la otra persona no quiere. Con los padres, el castigo negativo lo que hacen es quitarle al niño algo que le gusta. Ujú. Porque no ha hecho las tareas de casa, le quitan la consola. Eso es un castigo negativo, ¿vale? Sí. Entonces, ambos son estrategias que se deben de manejar. Las dos deben de ser hechas con coherencia. No podemos decir hoy una cosa y mañana la contraria. El niño tiene que saber, o la persona, estoy hablando de niños, ¿no? Sí. Pero bueno, la persona con la que estamos, me da igual en el ámbito que estemos. Las normas que se están trabajando hoy y son para mañana. Pero siempre es mejor el refuerzo que el castigo. ¿Y podrías poner un ejemplo de castigo positivo? Sí, lo que te comentaba hace un momento, es decir, si por ejemplo si fueras un deportista, el castigo positivo es cuando tú a una persona le sacas tarjeta roja o tarjeta amarilla, le acabas de poner algo positivo, poner es positivo, le estás poniendo algo que haces que esa conducta Ok, ok. se la penaliza, para que no la vuelva a repetir. Ujú. Está, y el negativo es quitarle. Le quitas algo que le gusta. Ok, ok, entendido. Vale.
Bueno, José, hemos hablado un montón de cosas. No sé si quieres añadir alguna cosa más sobre el liderazgo o ya nos iríamos para una parte de preguntas finales, pero que no tienen que ver ya con el liderazgo. No sé, ¿quieres comentar alguna cosa más de todo este asunto? ¿Algo que te hayas quedado con ganas? Pues no, yo creo que tampoco quiero aburrir demasiado a la gente, porque bueno, para mí es un placer hablar de estos temas, son temas que me apasionan y bueno, ya sabes que contigo, cuando a veces nos juntamos para charlar, pues se nos va el tiempo. No, yo creo que por mi parte me he quedado a gusto. Vale, vale. No, creo que ha estado muy bien. Creo que se pueden sacar varias lecciones interesantes de todo lo que hemos hablado. Bueno, pues para ir cerrando ya, de todo lo que hemos hablado hoy, que han sido varias cosas, si pudieras hablarle sobre todo a los padres y en este caso también líderes, ¿no? Pero quizá más a los padres pensando en los más pequeños, porque cuando hablamos de educación, obviamente todos necesitamos educación a lo largo de toda nuestra vida. Para mí eso no es indiscutible, pero quizás son los más pequeños los que más abiertos están a absorber nuevos conocimientos y al final son el futuro, ¿no? de nuestra sociedad. Si tuvieras que hablarle a los padres, ¿no? De todo lo que hemos hablado hoy, ¿qué les dirías? ¿Qué les dirías para que se enfoquen en el liderazgo, para que trabajen con sus hijos? Pues mira, yo les recomendaría que por favor, estoy seguro que todos los padres queremos muchísimo a nuestros hijos, Ajá. muchísimo, y total, un pequeño esfuerzo de leer un libro sobre liderazgo les va a venir muy bien. Yo les haría alusión a un experimento, que se hizo hace muchos años, para que vean lo que sucede con las personas, sobre todo cuando son niños, incluso hasta cuando son adolescentes, ¿no? Es decir, los padres, aunque no lo sepan, son líderes para sus hijos. Sí. Y las palabras que dicen, o incluso aquellas que no dicen, su forma de actuar con ellos, acaban haciendo que el hijo acabe siendo la metamorfosis, se metamorfoseen, se acaben convirtiendo en aquello que sus padres están diciendo. Las palabras tienen mucha fuerza. Comentaba, ¿no? Estaba diciendo que les haría alusión a un experimento que se hizo hace muchos años, en el que se hizo una prueba de doble ciego, es decir, ni el grupo al que se le hacía sabía que eran sujetos de experimentación, ni los profesores que formaban parte del experimento sabían que ellos estaban siendo fruto también del experimento. Uh-huh. Vale, entonces, se cogieron dos clases y en ambas clases a los profesores se les dijo que determinados alumnos tenían un alto potencial y que determinados alumnos no tenían ese potencial. Vale, pues cuando, no recuerdo si fueron 2 o 3 años después, se hizo, de hecho, claro, obviamente a los niños se les realizó una prueba. Esto se les dijo a los profesores después de realizar la prueba, ¿no? La prueba las corrigió un grupo de psicólogos y eso es lo que se les dijo a los profesores. Bueno, eso que se les dijo a los profesores no era cierto. A los niños no se les dijo nada. Pero lo que los niños obtuvieron fue la forma en que los profesores se volcaron hacia ellos en función de lo que les habían dicho los psicólogos, los grupos de investigadores, ¿vale? Entonces, 2 años después, resulta que a los niños que se les había dicho, estos niños que tenían un potencial por debajo de la media, se les había dicho a los profesores que estos alumnos estaban por encima de la media y que solamente se les dijo eso, estaban por encima de la media. Y a la inversa. Entonces, 2 años después, estos niños que estaban por debajo de la media, resulta que habían subido muy por encima de la media. ¿Qué sucedió? Que los profesores, consciente o inconscientemente, habían actuado en función de lo que sugestionadamente ellos creían que esos niños eran. Y los niños se habían empoderado, habían creído, recibían un feedback de los profesores y a la vez probablemente también de sus padres en que sus resultados eran mejor de lo que eran. Y al final acabaron teniendo unas notas mucho mejor de lo que eran de esperar.
¿Qué quiero decir con esto? Que es importante que los padres sean conscientes a la hora de comportarse con los hijos, porque las palabras que decimos tienen mucha fuerza. Y si tú a un niño le dices, es que este niño, aunque no se lo digas a él, estás hablando delante de él y se te dice, no, es que nuestro niño no vale para estudiar, es que es más tacio, es que eso al final puede acabar en muchos casos haciendo que el niño se metamorfosee, ¿no? Sí. Y se acabe convirtiendo en aquello que sus padres... Esto se llama, perdón, el efecto Pigmalión. Hay mucha investigación al respecto. Ok. Conocía este experimento que acabas de comentar. De hecho, creo que, si no recuerdo mal, lo conozco por este libro que te he comentado al principio de este psiquiatra, de Bessel van der Kolk. Creo que aparecía ahí en ese libro porque lo he leído recientemente y la verdad que es, sí, súper interesante, ¿no? Cómo somos condicionados y cómo al final... también creo que una de las máximas también de la neurociencia y en fin, de algunos experimentos actuales, ¿no? Es que nuestro cerebro no distingue la verdad de la mentira, es decir, lo que le dices se lo cree. Entonces, pues eso, estar diciéndole algo a una persona y sobre todo de pequeños, que no tenemos todavía tanta estructura, no tenemos tantas herramientas. Y sobre todo porque de pequeños, durante toda la vida, pero sobre todo de pequeños, nuestro cerebro es mucho más plástico. Sí. Y la plasticidad neuronal acaba haciendo, si tú a un niño le haces que acabe creyendo que es inteligente, el niño va cogiendo más confianza, va haciendo que se esfuerce más, sí, y su cerebro a la vez también se está fortaleciendo y está cambiando. Sí, sí, súper interesante. Bueno, ahora una pregunta que no tiene nada que ver, pero que me gustaría hacérsela a todos los invitados, porque, bueno, por conocer un poquito su historia, su experiencia, ¿no? Pero, ¿cuál dirías que es la lección más valiosa, o si no la más valiosa, una de las más valiosas que has aprendido en la vida? Bueno, pues no lo sé, yo creo que la vida ya a todos nos enseña muchas cosas. Quizás yo diría dos. Una, con los años, a no tomarte las cosas tan en serio, a trivializar muchas cosas. A veces nos tomamos la vida demasiado en serio nosotros mismos, ¿no? Y creo que es algo que todavía debo de seguir poniendo el acento, ¿no? A reírme de mí mismo, ¿no? A perder eso, pero sobre todo una de las cosas que para mí es más importante, una de las mejores enseñanzas es a pensar más en cuanto a esta es una vida muy corta y mi vida la vida merece la pena ser vivida y no podemos permitir que la vida sea limitada por los miedos o las cosas que nos suceden. Entonces, piensa más con lo que deseas más que con los miedos que tú tienes, ¿no? Tú lo sabes, tengo cerca de mí a una persona que tiene una enfermedad que lleva muchos años con ella y aún así día a día se levanta, se esfuerza, lucha por conseguir las cosas y yo creo que para mí eso, y aunque suene un poco trivial, cuando yo veo a un perro, hay veces aquí cerca de donde yo vivo, veo a un señor que tiene varios perros, saca sus perros a pasear y uno de ellos, las dos patas de atrás, no le funcionan. Y él le apaña como si fuera una especie de dos ruedines y el perro va todos los días súper contento. Es decir, que a pesar de las limitaciones, para mí, los animales también te enseñan, ¿no? Que a veces el hecho de pensar demasiado, ¿no? El ser humano estamos todo lo que necesitamos meter en cajones, catalogar, pensar, y a veces el exceso de pensamiento produce problemas. Entonces, aunque suene raro, el pensar demasiado tampoco es bueno, ¿no? Al fin y al cabo, disfrutar, quitarte los miedos y hacer aquello que a ti te gusta. Sí, sí, muy bueno. Ok, y para terminar, recomiéndanos un libro o una película que te haya resultado así muy inspiradora. No necesariamente tiene que ser sobre liderazgo, pero algo que sea inspirador. Pues mira, sí, sobre el liderazgo más, sí, alguna película voy a comentar ahora, pero sobre todo igual recomendaría ver el programa de Chicote, para los que, si la mayoría de tus radio oyentes o los que te están viendo son españoles, van a saber de quién hablo, sino que pongan Chicote. Este programa vais a ver lo que sucede cuando se ejerce mal el liderazgo en muchas empresas, en este caso de hostelería, ¿no? Es decir,
cómo puede ser caótico cuando un líder, el dueño del restaurante con sus camareros y sus trabajadores, no ejerce el caos que puede ser cuando ejerce liderazgo de forma errónea. En cuanto a libros, película también recomendaría ver una que es muy vieja, la van a encontrar en cualquier sitio, se llama El Guerrero Pacífico. Es una película, yo sé que a alguno le puede parecer un poco ñoña, pero yo creo que puede poner ejemplos muy buenos sobre el liderazgo, ¿no? ¿Es la del gimnasta? Y obviamente era de un gimnasta, correcto. Sí, okay. De un gimnasta y obviamente un tipo de liderazgo. Vosotros ya he dicho los 3 tipos de liderazgo. Si veis El Padrino, vais a ver qué tipo de liderazgo tenía El Padrino, ¿no? Sí. Y libro, para el que le interesa el tema, yo recomendaría, pues alguno que se pueden encontrar en las asignaturas que hemos dado en psicología, que son muy importantes: Psicología de las organizaciones, obviamente Psicología del aprendizaje, y un libro fácil de leer para todo el mundo. Recomendaría Lidera así lideras, así compites, de Patricia Ramírez. Okay. Una psicóloga, y es un libro muy ameno y habla de experiencias con distintos deportistas. Ok, perfecto. Bueno, José, pues nada, estamos ya en el final. Enhorabuena para nosotros porque nos hemos acogido al tiempo que habíamos delimitado y no nos hemos enrollado. Últimas palabras, ¿quieres compartir alguna cosa antes ya de cerrar el programa? Nada, simplemente pues eso, agradecerte que te hayas acordado de mí. Para mí ha sido un placer estar contigo y nada, ya sabes, aquí me tienes. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, vamos a cerrar ya. Recordad, tenéis aquí en el vídeo el perfil de José, Psicocafeteando. Lo podéis encontrar en Instagram, en YouTube también, si queréis contactarlo, si queréis echar un ojo al trabajo y al contenido que ha realizado. Muchísimas gracias, José, por disponerte también para este experimento y este primer capítulo. Es un placer tenerte aquí y, oye, podemos repetirlo más veces con otros asuntos si te apetece. Y nada, muchísimas gracias al resto, a quien estáis viendo este programa, este capítulo. Espero que os haya gustado. Como os digo, me gustaría repetirlo semanalmente. No depende 100% de mí, pero bueno, trabajaré para que así sea. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, cualquier cosa, podéis dejarlo en los comentarios también. Y bueno, si no nos seguís, os invito a seguir a Torice Academy. Así que nada, me despido. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, José, y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.